Henry Portrait of a Serial Killer, 1986, dirigida por John McNaughton, es una de las películas más descarnadas del cine de culto, debido a su escalofriante realismo y su tortuoso camino hacia las pantallas. Rodada con un presupuesto microscópico en formato de 16 milímetros, la película fue congelada durante años por la censura y recibió la restrictiva calificación X debido a su violencia, lo que forjó su mística como una obra prohibida y clandestina. Admirada por los amantes del cine transgresor, la película es un objeto de fervor por su audacia para retratar el mal puro sin música efectista, sin moralejas y con una honestidad cruda y cortante. Don't do that, Otis. She's your sister. The Man from Earth, 2007, es una de las mayores obras del cine de ciencia ficción y un ejemplo perfecto de película de culto. Sin grandes efectos especiales ni presupuestos millonarios, la trama se desarrolla por completo en una modesta cabaña. Todo comienza cuando John Oldman, un profesor universitario, revela a sus colegas un secreto extraordinario antes de mudarse. Es un hombre de Cromañón que ha vivido durante 14,000 años sin envejecer. Lo que sigue es un fascinante debate intelectual y teológico que es atrapante únicamente a través de sus diálogos. La cinta demuestra que una premisa brillante y un guión sólido son suficientes para construir una obra maestra imperecedera. Es un largometraje minimalista que desafía la fe, la historia y la ciencia. What if a man from the Upper Paleolithic survived until the present day? Amanece que no es poco, 1989, dirigida por José Luis Cuerda, es el máximo exponente del humor absurdo español y una indiscutible película de culto. La historia sigue a un joven ingeniero y a su padre en un viaje por la España recóndita que los lleva a un pueblo surrealista. Allí, los lugareños practican la levitación, asisten a asambleas para decidir quiénes serán las prostitutas o los adúlteros y veneran con fervor la literatura de William Faulkner. El largometraje prescinde de la lógica convencional para tejer una sátira brillante sobre la burocracia, la religión y la condición humana. Su admiración popular no nació en las taquillas comerciales de su época, sino con el paso de los años, gracias a la recomendación colectiva y ferviente de sus seguidores, autodenominados amanecistas. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac. Toto el Héroe, 1991. El brillante debut cinematográfico del director belga Jaco van Dormael es una de las obras más singulares del cine europeo y una auténtica película de culto. La trama nos sumerge en la mente de Thomas, un anciano amargado que vive convencido de que fue intercambiado en la cuna con su vecino rico, Alfred, robándole la vida que le correspondía. A través de una narrativa fragmentada que entrelaza con maestría el presente, los recuerdos de la infancia y las fantasías de un niño que sueña con ser un agente secreto, la cinta explora los laberintos de la envidia. Es una película que desafía las estructuras convencionales, transformando el dolor de una vida no vivida en una experiencia poética inolvidable. Depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Badlands, 1973. La deslumbrante ópera prima de Terrence Malick se ha consolidado a lo largo de las décadas como una película de culto esencial y un referente del cine independiente. Inspirada libremente en la sangrienta ola de crímenes cometidos por Charles Starkweather y Caril Ann Fugate a finales de los años 50, la historia sigue los pasos de Kit,
un joven rebelde y carismático, y Holly, una adolescente ingenua que narra su trágica odisea con una voz en off poética y desapegada. La genialidad del largometraje reside en su capacidad para yuxtaponer la violencia descarnada de una huida delictiva con la belleza idílica e hipnótica de los paisajes norteamericanos. Malick evita los juicios morales facilistas, creando una atmósfera de ensoñación que fascinó a una generación de cineastas y cinéfilos. Over cottonwoods. It'd be in the flood season. We built our house in the trees. Si el cine de serie B es una celebración de lo ridículo, lo ingenioso y lo totalmente descabellado, entonces Killer Clowns from Outer Space, de 1988, es el circo máximo de este género. Esta película de los hermanos Kyodo no solo cumple lo que promete el título, sino que lo eleva a una forma de arte. El verdadero encanto de esta película reside en su espíritu desvergonzado. La trama es puro disparate ochentero. Un meteorito cae cerca de un pueblo pequeño y resulta ser la carpa de circo de unos alienígenas con apariencia de payasos asesinos. ¿Y sus armas? Genialidades de bajo presupuesto que maximizan la diversión. Los disfraces y los efectos especiales son gloriosamente prácticos y exagerados. La película sabe que es absurda y se divierte a cada momento, invitándote a hacer lo mismo. Si buscas una noche de cine irreverente, colorida y tan estúpidamente creativa que es brillante, súbete a este carrito de helados y disfruta del show. Delicatessen, 1991, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, es una de las obras más singulares del cine contemporáneo y un ejemplo perfecto de película de culto. Ambientada en un edificio de apartamentos de un futuro post-apocalíptico, donde los alimentos escasean y la carne humana se ha convertido en la moneda de cambio, la trama sigue a Louison, un ex payaso de circo que consigue trabajo como conserje, ignorando los siniestros planes del carnicero del lugar. El largometraje destaca por su estética visual retrofuturista, su fotografía de tonos ocres y un diseño de producción meticuloso que envuelve al espectador en una atmósfera de realismo mágico y humor negro, transformando una premisa macabra en una comedia visualmente deslumbrante y eternamente recordada. The Breakfast Club, 1985, escrita y dirigida por John Hughes, es el retrato definitivo de la juventud de los años 80 y una de las películas de culto más influyentes de la historia del cine. La premisa es tan sencilla como brillante. 5 estudiantes de secundaria, cada uno perteneciente a un estereotipo escolar distinto: el atleta, el cerebro, el criminal, la princesa y la cesta de basura, son castigados a pasar todo un sábado encerrados en la biblioteca del instituto. Lo que comienza como una convivencia hostil y silenciosa se transforma en un profundo ejercicio de catarsis colectiva, a través de diálogos honestos y desgarradores. El largometraje sobresale por su capacidad para desnudar las presiones familiares, las inseguridades y las barreras sociales que marcan la adolescencia. Sincerely yours, The Breakfast Club. Pi, El orden del caos, 1998. La impactante ópera prima de Darren Aronofsky es un pilar fundamental del cine independiente y una indiscutible película de culto. La trama sigue a Max Cohen, un brillante pero paranoico matemático que sufre de migrañas insoportables y que vive recluido en su apartamento
intentando descifrar el sistema numérico oculto que rige la bolsa de valores y, en última instancia, toda la existencia. El largometraje destaca por su asfixiante fotografía en blanco y negro de alto contraste, una banda sonora de música electrónica industrial y una narrativa psicótica que sumerge al espectador en la obsesión del protagonista. Aronofsky logra construir una experiencia visualmente claustrofóbica que desafía los límites de la cordura. This 216 number. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. Don't get too comfortable. You're not one of us. Ángeles e Insectos, 1995, dirigida por Philip Haas, se erige como una película fascinante del cine de época. Basada en la novela de A.S. Byatt, la trama sigue a William Adamson, un naturalista victoriano que tras perder sus colecciones es acogido en la opulenta mansión de la familia Alabaster. Allí estudia la fauna local mientras se sumerge en una microsociedad repleta de secretos. Lo que pone a este film como obra de culto es su audaz e inquietante paralelismo entre la rígida aristocracia y la despiadada estructura de una colmena. Con una dirección artística deslumbrante, un trasfondo psicológico bastante turbio, Ángeles e Insectos cautiva a quienes buscan un drama histórico subversivo, provocador e inteligente. Shock when we come to reveal what has been in the making. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.